les voy dando la bienvenida a todos. Pues esta es ya la segunda conferencia que tenemos, la segunda charla de este ciclo de conferencias acerca de tumores en la piel. Recuerden que en el chat les dejamos los links para la asistencia. Saben que la asistencia es importante pues a todos los que pertenecen al semillero, pues para nosotros corroborar también los créditos y todas estas cosas administrativas que tenemos. Entonces, pues no, darles a todos la bienvenida. El doctor David Fernández va a ser quien nos presente la conferencia del día de hoy de lesiones premalignas de la piel. Y pues esta conferencia estuvo con asesoría del residente de dermatología del doctor Cristian Andrés Prada. Entonces, el doctor David, cuando usted quiera, puede iniciar. Listo, muchas gracias por la presentación. Entonces, vamos a entrar en materia. Esta es la tabla que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Hablaremos algo de las generalidades y epidemiología, de la etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Para empezar a abordar nuestro tema de lleno, pues primero tenemos que hablar un poco sobre el cáncer de piel. Este es el tipo de neoplasia más frecuente del ser humano y su incidencia va en aumento. A grosso modo, lo podemos dividir en tipo melanoma y tipo no melanoma. Y este, a su vez, se divide en diferentes subtipos dependientes de sus características histopatológicas, como la célula de origen o la localización. De estos tipos no melanoma, el 52.7% va a corresponder a tipo vasocelular, el 22.6% va a responder al escamo celular y el restante serían otros tipos de tumores como los linfomas cutáneos, el sarcoma de Kaposi, tumores de las células de Merkel, entre otros. Cuando hablamos de las lesiones premalignas, nos referimos específicamente a esas lesiones que tienen potencial de progresar a un carcinoma escamocelular. Por ejemplo, las queratosis actínicas, las papulosis bovenoides, las queilitis actínicas, lesiones asociadas a virus, leucoplasias, eritroplasias, entre otras. Respecto a la epidemiología, encontramos que el carcinoma escamocelular es más frecuente en hombres que en mujeres y su edad de presentación es usualmente en los mayores de 50 años. Se dice que por cada 4 carcinomas vasocelulares vamos a encontrarnos con un carcinoma escamocelular. Tiene una mortalidad relativamente baja, entre el 0.7 y el 2%, y esto pues es a nivel, digamos, global, porque no hay estadísticas actualizadas ni claras que hablen de nuestra situación país. Y los últimos reportes que se encuentran, o por lo menos que encontré en la bibliografía, datan de hasta el 2010. Esta es una tabla de los tipos de tumores cutáneos analizada y desarrollada por el Instituto Nacional de Cancerología, donde queremos hacer énfasis es básicamente en el escamocelular, el segundo en frecuencias, y esta tabla básicamente la traje para comparar el ascenso si lo hacemos, digamos, en décadas. Por ejemplo, en 1996 eran 145 casos nuevos del carcinoma escamocelular, pero en el 2006 son 203. Lo mismo pasa así en todos los años. Del 97 eran 151, en el 2007 eran 176, en el 98 eran 160 casos, mientras que en el 2008 174. Incluso ya para el año 2000 reportaban 137, pero para el 2010 249. Entonces el crecimiento es exponencial y es aquí donde radica la importancia clínica de nosotros como médicos generales, que tenemos el abordaje inicial de sus pacientes y que cada vez los estamos viendo más frecuente y tenemos que estar con el conocimiento fresco y con la lupa siempre para poder identificar y remitir a estos pacientes oportunamente.
Respecto a los factores de riesgo generales para las lesiones premalignas, hay diferentes, como la exposición crónica a radiación ultravioleta o ionizante, los fototipos 1 y 2, el tabaquismo, la edad, la inmunosupresión. Y la inmunosupresión es un factor de riesgo tanto para la aparición de lesiones premalignas como para la malignización de esas lesiones. También infecciones por virus como el VPH, el antecedente personal de cáncer previo y algunos síndromes genéticos como el xeroderma pigmentoso, que es una enfermedad genética que se caracteriza por presentar sensibilidad extrema a la luz solar, llevando así a cambios en la coloración de la piel y aparición de carcinomas en estos individuos. Otras enfermedades genéticas son el albinismo oculocutáneo y la epidermolisis ampollosa. La papulosis bowenoide se caracteriza por presentar múltiples pápulas o placas, usualmente hiperpigmentadas de un color pardo violáceo, en ocasiones pueden ser eucrómicas, usualmente localizadas en el área genital, asociadas a los virus del papiloma humano 16, 18 y 33 con mayor frecuencia, y se presenta más que todo en hombres en edad adulta media. Raramente progresan a una enfermedad de Bowen o un carcinoma escamocelular invasivo, pero se recomienda el tratamiento por las altas tasas de recurrencia. Y el tratamiento, pues usualmente puede ser con imiquimod, resección de la lesión por curetaje, por cirugía o incluso vaporización láser. Esta es una foto a mayor aumento donde vemos unas lesiones tipo placa, hiperpigmentadas, color pardo oscuro, bien delimitadas, múltiples a nivel de la base del pene. Y este es otro caso de un paciente donde las lesiones no son color pardo, sino más bien como violáceas o eritematosas, y también corresponden a una papulosis bovenoide. Microscópicamente, la papulosis bovenoide tiene cambios de un carcinoma escamocelular in situ, una epidermis hiperplásica, con acantosis, que es ese engrosamiento de la epidermis, principalmente en la capa espinosa, con hiperortoqueratosis, aunque digamos en esta placa no se alcanza a ver bien, pero usualmente hay mucho más cantidad de queratina a nivel superior, o paraqueratosis, que es cuando encontramos presencia de núcleos en el estrato córneo. Pueden tener atipia celular, maduración desorganizada, y los queratinocitos se alcanzan a ver pignóticos o disqueratósicos. Otra entidad con potencial maligno es la epidermodisplasia verruciforme. Esta es una enfermedad genética que predispone a los pacientes a infecciones por VPH, pero principalmente los subtipos 5 y 8. Afecta la función de los genes EBER1 y EBER2, y esto a su vez genera una inmunosupresión, y la presentación clínica son múltiples pápulas y placas dispersas, pero estas son planas, tienden a confluir, son de aspecto verrucoso, incluso pueden parecer parches hipopigmentados. Tienen un mayor riesgo de una queratosis actínica de aparecer en estas lesiones o en estos pacientes. También aumenta el riesgo de la enfermedad de Bowen o ya del cáncer invasivo. Y en el manejo, pues básicamente, como es una susceptibilidad a las infecciones, también hay que tener controlados los demás factores de riesgo del mal pronóstico. Entonces, las medidas de fotoprotección son básicas, se debe hacer un seguimiento dermatológico periódico y además un tamizaje familiar, pues lo que es genético. Podemos observar las múltiples placas cómo confluyen y tienen un aspecto verrucoso, que recuerdan mucho a esas verrugas planas o verrugas vulgares, pero en mayor abundancia y en localizaciones no tan típicas como las de las verrugas vulgares. En cuanto a las neoplasias escamosas asociadas a los virus, pues lo principal son las del VPH, y estos digamos que son homólogos y nada más
cambia entre el sitio de localización, entre el sitio de aparición. Tenemos la neoplasia intraepitelial cervical, la vulvar, hay anal, perianal, peneana, y aquí en la imagen superior izquierda podemos ver un cuello uterino ulcerado o con esa placa que corresponde a un NIC. En la de al lado derecho podemos ver una región anal con esas placas que nos recuerdan la papulosis bovenoide, incluso hay un condiloma, y en la parte de abajo también podemos observar una, pero ya a nivel vulvar. El virus de papiloma humano es el factor predisponente para aparición de esas lesiones anteriores, y recordemos que es un tipo de virus ADN de la familia Papoviridae. Hay más de 100 genotipos diferentes y se pueden dividir según el tropismo celular. Entonces hay BPHs que tienen más tendencia a la piel, a los queratinocitos de la piel, y estos son los BPH cutáneos. Hay otros que son más de mucosas, son los BPH mucosos, y hay otros que son asociados a la epidermodisplasia verruciforme. Estos BPH mucosos también se dividen en subgrupos dependiendo de su potencial oncogénico. Tenemos los de bajo riesgo, pues usualmente son esos que no generan altas tasas de malignidad. Tenemos los de riesgo alto, los típicos son los 16 y 18, mientras que los de bajo riesgo son los 6 y 11, que se asocian más a los condilomas acuminados, y los de la displasia verruciforme usualmente son los 5 y los 8. Estos de los de la epidermodisplasia tienen importante factor oncogénico, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, porque afectan toda la cascada de defensa y hacen que tengan más tendencia a desarrollar todas las lesiones premalignas, como lo son la queratosis actínica, sumado a los factores de riesgo ambientales que pueden desarrollar un carcinoma escamocelular a futuro. En cuanto a la fisiopatología de las infecciones por BPH, depende, porque no es la misma según los mucosos o los de la epidermodisplasia. Y también juegan un papel importante y se combina, como estaba diciendo, con los factores ambientales. Básicamente, el BPH mucoso va a tener una mayor afinidad hacia la proteína P16, que va a alterar la cascada por a través del gen del retinoblastoma y las proteínas E7 y E6. Mientras que el de la epidermodisplasia va a tener una mayor afinidad es a la proteína E7, con mayor tendencia a invasión, sumado a la inmunosupresión y a los cambios de las radiaciones y mutaciones por la radiación ultravioleta. Estos son los diferentes mecanismos fisiopatológicos de esta inmunosupresión inducida por la radiación, donde se disminuye la presentación de antígenos, donde hay disminución en la cantidad de las células de Langerhans, aumentan esos mediadores inmunosupresores, la respuesta TH2 es aumentada, pero esto induce que no haya una respuesta adecuada frente a los diferentes antígenos, principalmente por aumento de la interleuquina 10, 6, 15, factor de necrosis tumoral alfa, y también se ve afectada la respuesta TH1, pero por disminución de los mediadores proinflamatorios y de migración celular, como la interleuquina 12, 1, 7 y el interferón gamma. También hay reducción del número y la función de los natural killers, y una inducción de apoptosis de los linfocitos T, a que genera esas respuestas afectadas, tanto TH1 como TH2.
La queratosis actínica es la lesión premaligna por excelencia y corresponde a una proliferación de queratinocitos atípicos de la epidermis. El 5 al 10% evolucionan a un carcinoma escamocelular infiltrante y el 80% se desarrollan en las zonas fotoexpuestas, más frecuentemente a nivel facial, cervical, de cuero cabelludo, en el dorso de las manos, de los brazos, y hay controversia en si una queratosis actínica con atipia se considera un carcinoma escamocelular in situ o no, porque pues la teoría está dada pues de que esas van a terminar o tienen el riesgo de progresar, pero también hay otras que revierten, por lo que entonces no está claro si se considera ya carcinoma o si se considera una queratosis actínica pero con atipia. Hay autores que sugieren que se llame más bien una neoplasia intradérmica queratinocítica, que sería el equivalente del NIC, del BIN, pero a nivel cutáneo, y sus respectivos homólogos según la clasificación del 1, 2 y 3, dependiendo de qué tercio de la epidermis esté afectada. Clínicamente vamos a encontrar lesiones que pueden ser únicas o múltiples, que no son, inicialmente no son de tanto de ver, sino de sentir. Pueden ser placas de colores eritematosas o incluso eucrómicas, más que todo ásperas al tacto, de tamaño variable, pero al principio se sienten más de lo que se ven. Entonces los síntomas pueden ser variables, pueden pasar incluso asintomáticas o manifestarse como lesiones pruriginosas, de dolor, incluso sangrante, de que el paciente se rasca, y se presenta usualmente en los mayores de 40 años. Son lesiones que comienzan como pequeños puntos y son más más frecuentemente descritos como textura de papel de lija. Y en cuanto a su fisiopatología, hay dos teorías. Está la teoría que es gradual y la teoría de que cualquier queratosis actínica se puede convertir en un carcinoma escamocelular sin necesidad de cumplir todos los pasos. Y los factores, digamos que es multifactorial. Puede una persona tener 3 o más factores, como por ejemplo el sexo, la exposición. Entonces es muy importante indagar en nuestros pacientes las actividades, porque no es lo mismo un paciente que trabaja en casa y que no está expuesto al sol como lo es un granjero o un deportista, una persona que practica al aire libre, tiene mayor exposición al sol y por ende va a tener mayor riesgo de desarrollar las queratosis actínicas. Principalmente la mutación en estos casos es por el P53, donde hay una resistencia a la apoptosis, a una reproducción clonal, activación aberrante del factor de crecimiento endotelial, mutaciones en el CDKN2A que alteran el ciclo celular y a su vez el control de proteínas, mutaciones también en las señales de transducción a través del RAS y del gen Notch, que en condiciones normales regula los procesos de queratinocitos, básicamente como la proliferación, diferenciación y apoptosis. Entonces lleva a ese crecimiento descontrolado que puede generar después la aparición y la malignización. Aquí podemos, aquí podemos ver múltiples placas escamosas y eritematosas en el dorso de las manos de un paciente masculino de 71 años con antecedentes de exposición significativa a rayos ultravioleta. Aquí las lesiones son múltiples y en la literatura resaltan algo que se llama el campo de cancerización, y es cuando en esa zona específica hay varias lesiones, hay atrofia de la piel subyacente alrededor de o sea, perilesional, se desarrollan telangiectasias y hay mayor riesgo entonces de malignidad.
Aquí podemos ver, digamos, en la región facial y en la región del cuero cabelludo, que son supremamente frecuentes, obviamente más en los hombres por la frecuencia de la alopecia. Y en cuanto a lo del campo de cancerización, hay diferentes clasificaciones eh, o criterios para considerarlo ya como tal un campo de cancerización. Hay autores que dicen que se necesitan más de 2 queratosis actínicas en la misma área, pero tiene que haber fotodaño alrededor. Hay otros que dicen que al menos 3 queratosis en un área de 25 centímetros cuadrados de piel, y otros que la consideran campo de cancerización a partir de 5 queratosis actínicas, pero en una región corporal con evidencia de daño solar e hiperkeratosis. Las queratosis actínicas que vemos aquí van en el dorso, que son usualmente donde más hay fotoexposición. Pueden haber también costras, ulceraciones, como en esta foto, donde ya hay ulceración y hay un marcado, aquí hay atrofias, cicatrices y estigmas de sangrado. En la dermatoscopia, en el caso de las queratosis actínicas, se han descrito un patrón característico que lo llaman enfresa, y consiste pues en un eritema o un pseudo retículo rojizo, más la presencia de vasos grandes fuera de foco con un halo blanquecino entre los ostiums foliculares, como podemos observar acá. Vemos también estructuras blanquecinas o amarillentas de aspecto cristalino y pseudo redes y eritematosas con telangiectasias alrededor de los folículos pilares. En este caso vemos cómo la capa de queratina es mucho mayor que en las otras lesiones y es el componente prominente en este tipo de lesión. Esto puede también confundirse, o no confundirse, sino más bien progresar a lo que la gente llama un cuerno cutáneo, que vamos a ver más adelante. Microscópicamente, la queratosis actínica muestra células atípicas a lo largo de la capa basal, principalmente, con ausencia de epitelios anexiales y de un infiltrado y presencia de un infiltrado linfocítico que puede progresar dependiendo de la cronicidad y severidad del cuadro. Esta es la clasificación de esta es la clasificación de Olsen, donde las divide en 1, que son las queratosis actínicas leves, las 2, que son las que están moderadas, y las 3, las que son severas. En la 1 vemos que son lesiones leves, que son muy ligeras al tacto, pero microscópicamente comprometen nada más la base. En la 2 sí se compromete los 2/3, mínimo 2/3 de la epidermis, y en la 3 más de 3/3. Aquí vemos un mayor componente inflamatorio linfocítico crónico y la presencia de los queratinocitos atípicos que van progresando y van subiendo en las diferentes capas de la piel. Perdón, David, antes de que pases pues a esa diapositiva, decir que la clasificación de Olsen es una clasificación más que epidemiológica clínica. Sí. Y va a depender de, digamos, cómo se ve o cómo se palpa la queratosis actínica. Recordemos que las queratosis actínicas iniciales, Olsen 1, son difíciles de ver. Por eso van a ser más fáciles de palpar y así van pues como subiendo de grado hasta que se hacen más visibles. Y por último, digamos son 4 puntos y el último es el de campo de cancerización, que también hace parte de esta clasificación. Gracias, doctor.
Los cuernos cutáneos no son una lesión como tal, sino más bien un patrón de reacción cutánea caracterizado principalmente por la hipertrofia de queratina en el estrato córneo, y se caracteriza por ese crecimiento exofítico y protuberante que incluso en ocasiones da la apariencia de un cuerno, como podemos ver en esta ocasión. El 15% de estos cuernos cutáneos en la base tienen un carcinoma escamocelular ya establecido. La etiología es múltiple, aunque el 21% usualmente son por queratosis actínicas. También hay en nuestro contexto, y dependiendo de la localización, hay que determinar otras etiologías, y pues entraría dentro de los diagnósticos diferenciales de un síndrome verrucoso tropical para nuestra población. ¿Cuándo tenemos que estar más alerta en esas queratosis actínicas? Cuando son lesiones que duelen, lesiones de crecimiento rápido, cuando miden más de 1 centímetro, cuando presentan ya grosor, ulceración o sangrado, cuando la base de la lesión se ve más firme y carnosa, o cuando se presenta en sitios como labio o pabellón auricular. Y también, si no responden bien al tratamiento, pues lo indicado sería tomar una biopsia para confirmar si ya hay un carcinoma escamocelular establecido. La queilitis actínica es el equivalente de las queratosis actínicas, pero localizado a nivel del bermellón del labio. Y se debe sospechar principalmente en esos pacientes con fotodaño que presentan labios rojos, que se les pelan frecuentemente, se erosionan, se fisuran, y usualmente estos pacientes aquejan mucha resequedad y el quiebre fácil de los labios. Dentro del tratamiento de las queratosis actínicas hay varias alternativas y hay varios esquemas de tratamiento, pues van desde la criocirugía hasta la terapia láser o resección quirúrgica a través del raspado, de curetaje, dermabrasión. También hablan del diclofenaco con ácido hialurónico tópico, quimioterapia tópica como el 5-fluorouracilo, ácido salicílico, imiquimod, peelings o terapia fotodinámica. Aquí podemos ver diferentes esquemas de tratamiento y su modo de uso. Sin embargo, pues todos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, la crioterapia es una terapia que es rápida, es efectiva, que no necesita anestesia local, pero pues no está estandarizada y puede generar molestias al paciente, como son la formación de ampollas y dejar cicatrices, usualmente hipopigmentación. El legrado en la excisión quirúrgica tiene la ventaja de que pues se puede llevar una confirmación dermatopatológica, tiene baja tasa de recidiva porque usualmente resecan completamente toda la lesión, pero pues usualmente requiere anestesia y vienen los riesgos también derivados del procedimiento, como lo puede ser una infección, la cicatriz puede ser mayor. Entonces hay que evaluar muy bien el caso de cada paciente, también dependiendo del número de las lesiones, los tipos, la localización de las lesiones. El láser, por ejemplo, es un tratamiento rápido, también puede generar despigmentación, cicatriz, y su principal desventaja es que es más costoso que por ejemplo, la crioterapia. La quimioterapia es un manejo tópico, fácil aplicación, sin embargo, pues el paciente puede generar irritación perilesional, sensibilidad, hipersensibilidad, puede generar una inflamación local en las zonas contiguas que puede llevar a la suspensión de la terapia. Es un poco más prolongada, y la terapia fotodirigida pues genera mejores resultados cosméticos, pero pues puede generar dolor local, eritema, erosiones, y se requiere de una lámpara especial para poder hacerlo. Entonces no en todos los sitios se puede hacer. Respecto al tratamiento, como hablábamos, entonces depende inicialmente nos recomiendan abordar dependiendo del tipo de la localización de la lesión.
si se encuentran en la cabeza o en las zonas fotoexpuestas, digamos, cabeza-cuello, o en otras partes del cuerpo, como lo son, digamos, los brazos, las piernas. Entonces, si estamos con lesiones a nivel de cabeza y cuello, hay que evaluar si son unas o múltiples aisladas. Si usualmente son planas, si son pocas, si están separadas, si no llegan al campo de cancerización, se les puede dar manejo con crioterapia usualmente, con curetaje, con electrofulguración, o si son esas lesiones hipertróficas, si no son planas pero son hipertróficas, hay que evaluar si hay sospecha o no de cáncer. Si la hay, lo más indicado sería una excisión quirúrgica y esperar el resultado de patología, pero si nosotros estamos sospechando que la probabilidad de cáncer no está tan establecida, pues se puede llevar a crioterapia o a una resección, digamos, por rasurado o por shaving, y evaluar la clínica para definir si necesitamos otras conductas o modificación de lo inicial. Si por el contrario tenemos lesiones múltiples, que son pues, discretas, hipertróficas, se pueden manejar con crioterapia dependiendo, o con fluororacilo si la localización o el paciente también lo permite. Si es un paciente que es fácil de seguir, si es un paciente que se ve adherente, se le puede de pronto dar manejo con la crema del 5-fluoruracilo, que igual es el paciente quien tiene que aplicarla. Si no, pues es mejor entonces evaluar la crioterapia y se programa. Hay sitios donde incluso las hacen de una vez después de la sospecha diagnóstica. Si por el contrario tenemos las localizaciones como en las extremidades, lo inicial sería de pronto la crioterapia o curetaje si son de pronto asequibles, ostensibles y son pequeñas no, pocas. En cuanto al tratamiento principal, el manejo es de prevención, manejar los factores de riesgo, sobre todo exposicionales. No solamente es el uso del protector solar, sino también pues utilizar ropa de manga larga, gorra, cachucha, sombrilla. Y hay autores que incluso recomiendan suplementos de vitamina D o B3 como para fortalecer la barrera epidérmica y esa respuesta inmunológica a nivel de la barrera cutánea. Esta es la bibliografía de donde sacamos la información. Un poco más, o si no alcanzaron a ver la anterior. Si tiene alguna pregunta. Yo quería pues también compartirles algo, ya lo voy a presentar. Si quieres, me dejas presentar, David. Para hablar de lesiones premalignas, entonces lo primero que debemos, digamos, aclarar antes de pasar pues a lo que les traigo, cuando hablamos de lesiones premalignas en cáncer de cuello uterino, hay que tener en cuenta que la citología está siendo relevada actualmente por esta prueba de ADN para VPH. Digamos que los falsos negativos de la citología son, digamos, altos para el diagnóstico de cualquier lesión intraepitelial. Hasta el 40% de las citologías son falsos negativos, entonces por eso las nuevas guías o las guías actuales prefieren el ADN para VPH para el diagnóstico. Eso como primero. Recordar que la papulosis bovenoide en algunos casos se confunde o puede ser un diagnóstico diferencial de los condilomas o de las verrugas,
Entonces, ustedes como médicos generales pueden tratar condilomas y tener en cuenta que estos condilomas que sean difíciles de curar o de quitar, definir o pensar en algún momento si es acaso una papulosis bobonoide lo que estamos tratando, y tener en cuenta que en ese caso pues tendríamos que hacer otro tipo de intervención, una biopsia o otra forma pues, de estudio de esta patología. También tener en cuenta que recordar que dentro de los mecanismos de daño celular está pues la alteración en los dímeros de pirimidinas, y es por eso que digamos en algunos casos la lesión puede avanzar, pero que el cuerpo o el organismo tiene mecanismos de reparación. Las fotoliasas en este caso pues ayudan pues o reparan el ADN, y es por eso que algunas queratosis actínicas regresan o mejoran por sí solas. La fotoprotección es importante para esto, ya que pues evita el daño persistente o acumulativo que genera, pues, que genera la radiación ultravioleta. Y el concepto de campo de cancerización, tener en cuenta que es un concepto también que, aunque se puede ver clínicamente cuando vemos telangiectasias, vemos atrofia, al lado de unas queratosis actínicas o en esa misma localización de las queratosis actínicas múltiples, recordar que también es un daño molecular lo que se puede reflejar en esta zona. Por eso, en algunos casos, cuando los pacientes tienen múltiples queratosis actínicas, también la idea es tratar pues, en todo este campo allí para prevenir la formación de lesiones mayores. Ya les voy entonces a presentar. A ver. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, ahí se está viendo. Ok. Como estamos hablando de lesiones premalignas y pues digamos que la protagonista o la lesión protagonista que debemos tratar de prevenir o tratar son las queratosis actínicas. Estas son pues como las guías que salieron este año, precisamente este mes. Aunque no tienen muchos cambios a las anteriores del 2015 y otras del 2017 de la Unión Europea, pues sí hay, digamos que, unos apuntes importantes que quise traerles para que los miráramos. Entonces, ¿por qué es importante el tratamiento? Recordar que la progresión de las queratosis actínicas, aunque podemos decir que del 0.1 al 20% es un porcentaje bajo, las complicaciones a las que puede llevar un carcinoma escamocelular son importantes. La calidad de vida y todo lo que podemos prevenir en cuanto a los pacientes, aquellos que sufren de carcinoma escamocelular, pues es aquí donde se hace importante el tratamiento de estas lesiones premalignas. Recordar también que la tasa de regresión de las queratosis actínicas está entre el 15 y el 63%, pero si vamos a hacer un promedio, 40%, 30% más o menos, y es, digamos, menos que una moneda al aire. Entonces es importante evaluar pues, las queratosis actínicas, ya que pues, no todas van a regresar. Y también importante es la tasa de recurrencias de las queratosis actínicas. Aunque tienen buenos tratamientos y se siguen protocolos estrictos, pues vemos que la mitad de estas pueden llegar a recurrir durante el primer año. ¿Cuáles son los criterios de selección del tratamiento? Pues ya David mencionó muchos: las características de la queratosis actínica, si es hipertrófica, el sitio de la localización, pero también hay muchos factores relacionados al paciente o a, digamos, las preferencias del paciente,
hay que definir la eficacia y tolerabilidad, ya que múltiples de estos tratamientos, los efectos adversos más comunes y quizás que nos van a ayudar a definir si un paciente se puede o no tratar con esos medicamentos, los efectos adversos, en este caso pues la irritación, que es el más común. David mencionó también, digamos, dentro del tratamiento, por eso lo mencionó más que dentro del tratamiento, en vez de prevención, y es la fotoprotección. Ya existen múltiples fotoprotectores que tienen fotoliasas, y estas pues van a ayudar a disminuir o a reparar este daño molecular que se generan en las queratosis actínicas. Y es importante también porque los diferentes estudios que tomaron en estas guías pues vieron que la mayoría de los reportes, la reducción fue hasta del 24% en los recuentos de todas las queratosis actínicas en los pacientes. Y como David también mencionó, no solo es la fotoprotección, sino pues con el uso pues de estos tópicos, sino también el uso de ropa adecuada y de diferentes implementos que pueden ayudar a prevenir el daño solar. Y como vemos, son recomendaciones fuertes para, digamos, el tratamiento de las queratosis actínicas. Hay múltiples medicamentos tópicos, es una lista muy larga, sin embargo las guías han retirado algunos por los efectos adversos y porque realmente la eficacia comparada con otros pues es mucho menor, por eso se han venido pues como sacando dentro de las opciones terapéuticas. El que mayor evidencia mostró que tenía y quizás algo más de eficacia, porque cuando comparan con el imiquimod tienen eficacias similares, es el 5-fluoruracilo. Recordemos que es un antineoplásico que actúa sobre la timidilato sintetasa, y esto pues va a evitar pues que se generen pues el daño celular y se dé pues la replicación de estas células malignas. Es útil para el campo de cancerización y las queratosis actínicas, y a su vez en los diferentes estudios se han utilizado diferentes protocolos o diferentes formas de aplicación. Múltiples autores incluso han variado los esquemas de aplicación, sin embargo el que más se recomienda o el que se puede decir que mostró más eficacia es la aplicación de 2 veces al día por 4 semanas. Digamos que mostró una eficacia hasta el 38% para el aclaramiento de estas lesiones versus el placebo. Sin embargo, como les menciono, la eficacia va a variar, depende después del protocolo, del esquema que se use. Lo otro es que dentro de las guías, esto no es tan nuevo porque el artículo es del 2017, pero las guías anteriores no lo mencionaban, y era la combinación de el fluoruracilo al 5% más calcipotrieno al 0.005%. La ventaja de esta combinación es que digamos que los estudios se hicieron, la aplicación o el esquema fue por 4 días consecutivos y el seguimiento fue por 8 semanas. El placebo era 5-FU, pues el placebo no, el otro medicamento que pues la otra rama pues en el estudio usaron solamente 5-FU con vaselina, y vemos entonces en la tablita, digamos, las diferencias para las diferentes terapias, siendo, digamos, según la localización,
un porcentaje alto de reducción en queratosis actínica. Entonces muestra ventajas en el tiempo de aplicación y además de eso en el aclaramiento también total de las lesiones. Vemos entonces que esta propuesta puede ser tomada en cuenta con buenos resultados. En cuanto a los efectos adversos, ambas terapias mostraron que la irritación es el factor que más se reporta. Sin embargo, el tratamiento debe continuarse, así sea pues como el efecto adverso o esté presente. Por eso es importante tener en cuenta la elección de estos medicamentos tópicos, en qué paciente lo vamos a usar. Los pacientes sin acompañamiento social es difícil porque no van a saber cómo se aplican los esquemas o cómo hacerlo adecuadamente. Lo otro es que pacientes que vivan en zonas lejanas, para el seguimiento es difícil. Sin embargo, es un tratamiento que digamos que puede ser más fácil de usar en estos pacientes que viven en veredas, ya que pues el tratamiento con una crioterapia, por ejemplo, o otras alternativas se va a hacer difícil. Sin embargo, pues recalco que es importante tener en cuenta el acompañamiento de los pacientes. Recordemos que la mayoría de estos pacientes son viejitos, algunos analfabetas, entonces seguir esquemas es complicado. En algunos casos, la irritación que genera este tipo de tratamientos, a uno pues como médico general, en algún momento pudiera llegarle el paciente con el efecto adverso, pues ya que los servicios de primer nivel estarían pues más cerca. En algunos casos la recomendación cuando la irritación es grave y los pacientes no tienen cómo llegar pues al especialista o se demora la cita de control, uno pudiera pues pensar en algo, un esteroide tópico de baja potencia para, digamos, mitigar esos efectos adversos. Entonces, como médicos generales, en caso de que un paciente les llegue con un efecto adverso grave y que no tenga forma de acceder pues al especialista, esa pudiera ser pues una forma de mitigar. Esta es la foto de los estudios con el 5-fluorouracilo y el calcipotriol y el seguimiento a 8 semanas. Vemos como la reducción y el aclaramiento en las diferentes localizaciones es importante. Por eso se está empezando pues como a tener como una alternativa con una recomendación fuerte. El imiquimod, entonces, es otro medicamento que se usa para el tratamiento de las queratosis actínicas como inmunomodulador. Recordemos que activa o se une a los receptores tipo TOL2 y pues desencadena una respuesta inmune importante que va a reducir pues las células malignas. En algunos casos que se debe tener en cuenta es que va a requerir de la respuesta inmune del individuo, entonces es importante en estos pacientes con inmunosuprimidos definir si vamos a tomar como primera elección para el tratamiento de la queratosis actínica del imiquimod o podemos usar en cambio otras alternativas. Nuevamente, pues uno de los criterios de selección del tratamiento va a ser también de las características y de las preferencias del paciente. Múltiples ensayos clínicos se han hecho con el imiquimod a diferentes concentraciones, 2.5, 3.75 y 5%. De entrada, decir que el de mejor resultado es el imiquimod al 5%, este es el que ha mostrado pues, mejores resultados. Por eso la recomendación también es fuerte para el imiquimod al 5%. Sin embargo, los otros estudios que usaron concentraciones
menores también vieron tasas de respuesta importantes. Pues si no tenemos más concentraciones como diferentes al 5%, pues entonces las podemos usar. Sin embargo, pues recordar que es un poco menor la tasa de respuesta. En cambio, las reacciones o los efectos adversos, que también son irritativos, vemos que la mayoría o casi el 98% de los pacientes pues tuvo estas reacciones adversas. Y también pudiéramos, digamos, ayudar a los pacientes en caso de reacciones graves. Y es importante, pues recordemos que nos va a activar el sistema inmune y pues va a haber una respuesta inflamatoria y esto, entonces por lo tanto nos van a dar síntomas similares pues a una gripa en algunos pacientes. Y en otros pacientes pues la alteración del sistema inmune pues también se reportaron pues algunas infecciones. Las tasas de interrupción para los medicamentos tópicos se han visto altas, entonces nuevamente es importante saber a qué paciente es el que vamos a tratar con los medicamentos tópicos, porque las irritaciones a veces son importantes y por esta razón algunos pacientes van a tender a interrumpir el tratamiento. Aquí están, los diferentes esquemas que se usaban a la concentración del 3.75. Usaban 3 semanas de aplicaciones seguidas, descansaban una semana y continuaban otras 3 semanas. Eso pues, como les digo, los esquemas, dependiendo de los esquemas, va a estar la tasa de respuesta también, o se va a dar la tasa de respuesta según el esquema que se utilice. David mencionó también el diclofenaco junto con ácido hialurónico al 2.5% como vehículo que aumentaba la absorción de este medicamento. También mostró tasas de respuesta importantes, aclaramiento a 90 días hasta el 42%, con tasas de interrupción hasta el 15%, también es importante, activa la ciclooxigenasa y así pues también se da una respuesta inmune y pues ayuda pues a aclarar la queratosis actínica. Aunque es tópico el diclofenaco, las recomendaciones de las guías es tener en cuenta en estos pacientes que ya tengan riesgo de episodios trombóticos cardiovasculares, o que tengan pues antecedentes de gastritis crónicas o que se hayan ulcerado. Tener en cuenta este tipo de pacientes para definir si lo vamos a usar o no. Y la recomendación también pues indican que es fuerte para este medicamento. La crioterapia, digamos, para nuestro sistema de salud, yo pensaría que es una terapia que fácil y rápida, podemos decirlo, y está, digamos, de fácil acceso también, ya que la mayoría de servicios tenemos cómo aplicarla. Y además de esto, la tasa de respuesta o el aclaramiento para la queratosis actínica es una tasa importante y lo que da pues entonces una recomendación fuerte. ¿Qué va a pasar con la crioterapia? La crioterapia pues dependiendo de el tiempo de congelación o de la técnica que use el médico, pues va a hacer la tasa de respuesta. Recordar también que hay queratosis actínicas hipertróficas, entonces en estos casos recordar que lo que nos da la hipertrofia es una capa de queratina gruesa, entonces no hay ningún inconveniente si nosotros hacemos un shaving o un raspado de esa queratina y ahí posterior a esto pues aplicamos la crioterapia. Esto nos ayudaría a que la congelación en la lesión como tal, que es en la base, pues haga más eficaz el tratamiento. Esto es como, digamos que
Lo que usamos realmente, reitero que es fácil de usar, rápida, en consultorio, no requiere, digamos, muchos esfuerzos o otro tipo pues, de obstáculos pues, que pueden tener otras terapias. Y que la tasa de respuesta es importante. Y por último, las guías hablan de la terapia fotodinámica. En las guías pues recomiendan la terapia fotodinámica como una terapia que tiene buenas tasas de respuesta. Sin embargo, bueno, además que digamos la cosmética de este procedimiento casi no genera pues los efectos adversos que veíamos en las anteriores. Sin embargo, el equipo, el tiempo y pues otras, digamos, el acceso más a este tipo de terapia se hace más difícil, por lo cual para un país como el nuestro no hace una terapia, pero no lo convierte en una terapia de primera línea. ¿Cómo funciona? Es la utilidad de un ácido 5-aminoleucínico. Lo que va a hacer es fotosensibilizar. Al fotosensibilizar, entonces va a generar que las luces que se van a usar en este procedimiento actúen sobre la célula diana pues, o alterada, y esto va pues, a eliminar la lesión. Se ha usado luz roja o luz azul, luz roja con un espectro de 700 nanómetros y luz azul más o menos de 500. Se ha visto, digamos, en algunos estudios mejor respuesta con luz roja y en otros mejor respuesta con luz azul. Hay pues como una contradicción a veces en los estudios, pero digamos que cualquiera de las dos se pueden usar. En estas guías reportan pues que en algunos estudios mostraban la eliminación hasta del 89,1% de las lesiones, con un seguimiento pues a 12 semanas. Y otros mostraban pues una calidad de evidencia baja, lo que hace pues como contradictorio, y por eso pues las recomendaciones va a depender digamos, del esquema, del fotosensibilizante que se use, del tipo de luz. Entonces, aunque es una terapia que mostró resultados, como lo digo, es difícil pues de acceder a ella en un país como el nuestro, ya que no hay muchos equipos, los equipos son costosos, y además el tiempo que se debe dar pues en la terapia varía entre media hora hasta 4 horas de exposición a la luz, lo que hace pues digamos que es una terapia prolongada y no sea como muy útil en ese momento. También en la guía nos muestran múltiples combinaciones de terapia fotodinámica con algunos medicamentos tópicos, terapia de crioterapia precedido de aplicación del 5-fluoruracilo o al contrario. Sin embargo, pues la tasa de respuesta, digamos que estadísticamente no fue muy significativa, por lo cual las recomendaciones que nos dan en las guías son estas que les mostré. Si se quiere usar combinación de algunas terapias, pues no va a tener ninguna dificultad. Sin embargo, los resultados van a ser muy similares.